La notificación era definitiva. O el mástil bajaba o tu abuelo recibía otra multa. Mercedes Valdés no pestañeó al decirlo. Plantada en nuestro porche con su chaqueta de lino perfectamente planchada y la placa de presidenta de la comunidad prendida como si fuera una estrella de sheriff. Señaló el mástil como si fuera un arma. Detrás de ella, la bandera de España ondeaba con una brisa suave. Silenciosa. Terca y exactamente a 3,5 metros de altura. Lleva ahí 20 años, dije. Manteniendo un tono medido. Más que tu mandato, respondió ella con una mueca despectiva. El reglamento estético no entiende de sentimentalismos. Señor Herrera. Página 14. Párrafo 3. Estructuras verticales no autorizadas. Levanté el móvil y abrí la pestaña que tenía preparada. Esta urbanización recibió subvenciones estatales del Plan de Integración de Viviendas para Veteranos en 2008. Quizá quieras leer qué implica eso para las exenciones de mástiles de bandera nacional. Si alguna vez has sentido esa oleada de poder al plantar cara a un abusón. Esta historia está a punto de convertirse en una clase magistral de cómo devolver el golpe. Me llamo Daniel Herrera. No soy jubilado. No riego rosales todas las mañanas. Pero sí visto uniforme cada 15 días en la reserva del Ejército del Aire. Cuerpo jurídico. Me mudé a las colinas hace 3 meses para ayudar a mi abuelo después de la operación de cadera. Pensé que cogería unas semanas de permiso. Me mantendría en forma y evitaría que intentara podar el jardín con el andador. Lo que no esperaba era encontrarme con alguien como Mercedes dirigiendo el vecindario como si fuera su reino privado. Pero tampoco estaba aquí solo para hacerle compañía. Mi abuelo, Enrique Herrera, no es un anciano callado con una bandera y un columpio en el porche. Es un veterano del Ejército de Tierra con 3 misiones internacionales. Cruz al Mérito Militar. De esos que todavía saludan al amanecer. Ese mástil lo soldó él mismo la semana que se jubiló y lo cimentó con sus propias manos. Izaba la bandera cada mañana. Aunque le dolieran las rodillas. Aunque soplara el viento frío. Incluso después de la operación. Desde la silla de ruedas. Con yo sujetando la base y él aferrando la driza como si fuera un salvavidas. Cuando recibí la notificación en el buzón. La multa ya estaba impresa en rojo, 2.500 euros por estructura vertical permanente no autorizada que supera la altura máxima sin aprobación previa de la comunidad. Un mástil en su propio jardín. 20 años. Sin aviso. Sin audiencia. Solo un número y un plazo. No le dije nada a mi abuelo cuando lo vi. No tuve valor. Pero Mercedes apareció al día siguiente con un técnico y una cinta métrica. Dijo que el desmontaje estaba programado para el viernes si no cumplíamos. Sus palabras exactas. Fue entonces cuando el nudo que sentía en el pecho se volvió afilado. El columpio del porche crujió detrás de mí. Mi abuelo se sentó despacio. Con la cara tensa por el esfuerzo. No había dicho ni una palabra durante el intercambio. Solo miró la bandera y luego a mí. ¿Quieres que la baje? Pregunté en voz baja cuando Mercedes se marchó. Su voz sonó como grava sobre recuerdos. Yo izaba esa misma bandera en Herat. ¿Crees que unos estatutos de comunidad me asustan? Intentó reír. Pero se le rompió en una tos. Aparté la mirada. Me ardía la garganta. Esto no iba de un mástil de metal. No iba de normas ni de estética ni de la página 14 de nada. Iba de un hombre que había dado más a este país que la mayoría de los miembros de la Junta a sus jardines. Y ahora una burócrata de comunidad trataba su legado como si fuera basura.
Yo había lidiado con burocracias. Había revisado contratos. Detectado ordenanzas irregulares. Asesorado en reglamentos de vivienda militar. Sabía cómo sortear el papeleo. Pero esta vez no era un cliente. Esta vez era personal. Pasé el día siguiente leyendo cada artículo de los estatutos de la comunidad. Consultando normativas locales y contactando a un conocido en la oficina de atención al veterano del Ministerio de Defensa. No le conté a nadie lo que estaba preparando. No hacía falta. Vi a los vecinos pasar de largo evitando mirarme. Algunos miraban la bandera. Ninguno decía nada. Pero yo ya estaba trazando el plan. No una batalla. Un desmantelamiento. Aún no lo sabían. Pero aquello no era una infracción. Era la chispa. Cuando el sol de la mañana cortaba los caminos de entrada. Otro vecino recibió notificación. El mismo sobre. La misma tinta roja. Esta vez por un móvil de viento. El patrón era demasiado evidente para ignorarlo. Mercedes Valdés no solo hacía cumplir normas. Convertía el vecindario en su museo privado. Despojándolo de todo lo que oliera a vida. Caminé 2 veces el circuito de las colinas aquella mañana. El barrio estaba construido como un reloj, 12 calles cerradas que salían de una rotonda central con la sala comunitaria en el centro. Todo beige. Recortado y silencioso. Pero por debajo bullía la fricción. Primera parada. La familia Rodríguez. Les habían multado por plantar flores silvestres fuera del catálogo aprobado. Miguel refunfuñaba mientras las cortaba. ¿Crees que esto es nuevo? Me preguntó. El año pasado me pilló por un gnomo. ¿Lo peleaste? Se encogió de hombros. Perdí la apelación. Dijo que el color del gnomo rompía la armonía visual. Al otro lado de la calle. La señora Morales había recibido una citación por cambiar el color de la puerta mosquitera, beige en vez de hueso. No me lo invento. Me dijo que la cambiara o mandaría a un contratista y me pasaría la factura, susurró la anciana como si Mercedes pudiera oírla desde el otro seto. La misma historia se repetía casa tras casa, multas repentinas. Sin aviso previo. Y referencias vagas a infracciones estéticas que cambiaban según con quién hablara Mercedes. De vuelta en casa me senté en el columpio y vi a mi abuelo forcejear con la manguera del jardín. El bastón apoyado en la barandilla. No me dejaba ayudar. Decía que la dignidad es un músculo y que no pensaba dejar que se le atrofiara. La bandera seguía ondeando arriba. Una línea trazada en el aire. Pero los dos sabíamos que Mercedes no faroleaba. La orden de desmontaje estaba pegada ahora en nuestra puerta. Justo debajo de la mirilla. Por si se nos olvidaba. No paraba de pensar en aquellas conversaciones en voz baja. En cómo bajaban la voz. En las miradas derrotadas. En cómo aceptaban todo. No porque estuvieran de acuerdo. Sino porque creían que no podían ganar. Las colinas se había convertido en un lugar donde la gente elegía el silencio antes que plantar cara. Hasta ahora. Aquella tarde fui a la sala comunitaria. Mercedes no estaba. Pero la recepcionista me entregó un boletín impreso de refuerzo de normas comunitarias. La portada mostraba un árbol de clipart y la frase, belleza uniforme. Orgullo compartido. Enterrado en las últimas páginas estaba el artículo que usaba contra mi abuelo: estructuras verticales que superen los 3 metros requieren aprobación escrita previa o enfrentarán multas y ejecución correctiva. Ni mención a banderas. Ni a veteranos. Ni exenciones.
Solo medidas frías y diseños preaprobados. Entonces supe que no era un malentendido. Era control. Usaba el reglamento como espada. No como guía. Y en cuanto alguien se rebelaba, lo enterraba en papeleo. De vuelta en casa encontré a mi abuelo en su sillón. Periódico en el regazo. Gafas resbalando por la nariz. ¿Siguen viniendo el viernes? Preguntó sin levantar la vista. Sí. Asintió una vez. Despacio. Que vengan. Pero no sonaba resignado. Sonaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Me senté a su lado. ¿Alguna vez has pensado en mudarte? Quizás más cerca de mí cuando me reasignen. Soltó una risa baja. ¿Y dejar que otro se siente en mi columpio? Aquel columpio. La bandera. La taza de café que tomaba cada mañana aquí fuera como un ritual. Este era su sitio. Su rutina. Sus recuerdos envueltos en ladrillo. Madera y cemento. Y ahora querían desmontarlo pieza a pieza. Aquella noche abrí el portátil otra vez. El correo que envié al contacto del Ministerio de Defensa tenía respuesta. Breve pero prometedora. La Ley de Protección de Símbolos Nacionales y las subvenciones públicas post-2008 podían aplicarse si la comunidad había recibido fondos estatales. No era un arma todavía. Pero era un mapa. Un punto de partida. En los tribunales militares. Los silenciosos siempre eran los que había que vigilar. Mercedes había cometido un error. Dio por hecho que el silencio significaba rendición. No sabía lo que significaba el silencio en mi familia. Significaba paciencia. Y la paciencia es donde empieza la estrategia. Al día siguiente llegué temprano a la sala comunitaria. No para montar un escándalo. Solo para observar. Las reuniones de la Junta solían estar cerradas a residentes no miembros. Pero las puertas no estaban cerradas con llave y nadie me impidió sentarme en la salita contigua al salón principal. No quería interrumpir. Solo quería ver las caras detrás de las firmas. La Junta estaba sentada alrededor de una mesa rectangular bajo una gran foto de la Fuente de las Colinas. Mercedes. Por supuesto. En el centro. Blusa impecable. Pila de carpetas perfectamente alineadas y una mirada que decía que no había venido a escuchar. Pero no era a ella a quien observaba. Era a Esteban Navarro. Estaba 2 asientos a su derecha. Con polo sencillo y pantalones chinos. Espalda recta como si nunca hubiera olvidado la postura del cuartel. Reconocí la postura antes de darme cuenta por qué. Era militar. Sutil pero inconfundible. Sus ojos se movían con precisión. Asentía una vez cuando le hablaban. Pero no hablaba si no le preguntaban. Su placa decía, vicepresidente. Estaban discutiendo los buzones. ¿De verdad? Dijo Mercedes con una sonrisa torcida dirigiéndose a él. Esteban. ¿Quieres leer el borrador de la política de ejecución para decoración de jardines no conforme? Dudó un segundo de más. Sus dedos tamborilearon el borde de la carpeta. Se aclaró la garganta. Asintió y leyó la norma en voz alta. La voz no le tembló. Pero cuando llegó a la frase, se podrá proceder a acción correctiva inmediata a expensas del residente. Hizo una pausa. Un solo latido. Y siguió como si nada. Nadie se dio cuenta excepto yo. Cuando terminó la reunión lo alcancé en el pasillo. Eres veterano, dije en tono casual.
Me miró como si hubiera dejado caer algo frágil a sus pies. ¿Cómo lo sabes? Postura y el corte de pelo que se niega a crecer en los lados. Soltó media sonrisa. Luego miró las baldosas. Infantería de Marina. 8 años. Tu reserva del Ejército del Aire. Jurídico. Asentí despacio. Como si eso lo explicara todo. Quizá lo hacía. No busco problemas, dije. Pero ese mástil de ahí fuera mi abuelo lo soldó él mismo. Lo sé, respondió en voz baja. Eso me paró en seco. ¿Has visto la placa de su servicio? La he visto. No me miró a los ojos. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que un miembro de la junta pasó con una carpeta de plástico. Esteban se apartó. Luego se volvió hacia la salida. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Se detuvo. ¿Crees que está bien multarlo por eso? No respondió directamente. En cambio, apretó los labios y sus ojos se desviaron hacia la puerta de la sala. Deberías tener cuidado, dijo. A Mercedes no le gusta que le lleven la contraria en público. No me gusta ver cómo multan a mi abuelo por izar la misma bandera que saludó en combate. Esteban cerró los ojos un instante. No mucho. Solo lo suficiente para que viera el destello debajo de la superficie. Arrepentimiento. Conflicto. Vergüenza. Quizá todo junto. Ella dice que las normas son neutrales, dijo. Pero no lo son. No realmente. Entonces, ¿por qué votaste a favor? A veces, respondió en voz baja, te quedas dentro para que las cosas no empeoren. Dejé que el silencio colgara entre nosotros. No lo llenó. No hacía falta. Su lenguaje corporal había dicho suficiente. No era Mercedes. No era impotente. Solo estaba atrapado. Esteban, dije antes de que se marchara. Alguien tiene que recordar por qué se mudó aquí la gente. Soltó un suspiro seco. Quizá fue una risa. Se mudaron por la tranquilidad y ahora esa tranquilidad se usa contra ellos. No respondió. Solo asintió una vez y salió al sol. De vuelta en casa. Mi abuelo estaba en el garaje engrasando una bisagra oxidada de la verja. Le ofrecí ayuda. Pero me hizo un gesto para que me apartara. Dijo que le gustaba el sonido del chirrido. Una verja que chirría te mantiene despierto, murmuró. No puedes dormirte cuando hay algo que arreglar. Pensé en los ojos de Esteban cuando leyó aquella norma. La pausa. La culpa. La parte de él que aún no se había callado del todo. Había una grieta en la junta de Mercedes. Solo que aún no se había abierto. 2 días antes del plazo de desmontaje. Un aviso naranja fosforito estaba atado con brida a la base del mástil. Acción final de ejecución. En letras grandes, estructura a retirar por proveedor autorizado. Viernes. 9:00. Me quedé mirándolo un rato. Brazos cruzados. El metal aún fresco por el rocío de la mañana. Estaba diseñado para humillar. No era solo una carta en el buzón o una multa discreta. Era un marcador público. Una función. Un mensaje no solo para nosotros, sino para todo el barrio. Estaban haciendo un escarmiento con él. Oí crujir la mosquitera detrás de mí. Mi abuelo salió en zapatillas. Una mano en el bastón. La otra sujetando una taza de café. Entrecerró los ojos ante el aviso.
Pero no preguntó qué ponía. Ya lo sabía. ¿De verdad van a mandar a alguien? Parece que sí. Asintió despacio y dio un sorbo. Pues espero que tengan buen seguro. No hablamos mucho después. Solo estuvimos allí de pie uno al lado del otro mientras el viento tiraba de la bandera. Noté cómo sus dedos se cerraban alrededor del bastón. Tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El resto del día vi a los vecinos cruzar de acera para no pasar por delante de nuestra casa. Vi a algunos mirar el mástil y apartar la vista rápido. Vi a Mercedes pasar en su SUV plateado. Despacio y satisfecha. Ojos ocultos tras gafas de sol enormes. Aquella tarde apareció el proveedor antes de tiempo. Una furgoneta blanca de jardinería. Sin logotipo de la comunidad. Entró en la calle sin salida. El conductor bajó. Carpeta en mano. Teléfono pegado a la oreja. Se quedó junto al bordillo, mirando alternativamente el mástil y nuestro porche. Bajé del porche y me acerqué antes de que pudiera acercarse a la casa. ¿Viene de parte de las colinas? Asintió. Aún al teléfono. Sí. Solo vengo a hacer un trabajo de retirada. ¿El mástil? Asentí yo también. ¿Tiene la autorización firmada por el propietario? Hizo una pausa, frunciendo el ceño. La oficina de la comunidad me envió la orden esta mañana. No me moví. No pregunto qué le enviaron. Pregunto si tiene permiso de acceso a la propiedad firmado por el dueño. Mi abuelo nunca firmó nada. ¿Piensa pisar su jardín sin él? Dudó. Teléfono aún en la oreja. Luego se giró ligeramente y murmuró al auricular. Tras unos segundos colgó y se metió el teléfono en el bolsillo. Mire. Tío. Yo solo soy el contratista. Entonces sabe de responsabilidad. Paso 1. Poner un pie en esta propiedad sin consentimiento escrito es allanamiento. Tocar ese mástil es manipular un símbolo nacional protegido bajo revisión legal activa. Parpadeó. ¿Qué revisión legal? Ministerio de Defensa. Quizá quiera pasarlo a sus superiores. Volvió a subir a la furgoneta sin decir una palabra más. Lo vi dar marcha atrás y marcharse. Sin enfrentamiento. Sin desmontaje del mástil. Solo silencio. Dentro encontré a mi abuelo en la cocina enjuagando su taza. ¿Se fueron? Ni siquiera pisaron el césped. Gruñó aprobador y señaló la nevera. Vas a necesitar un mapa de batalla mejor que notas adhesivas y correos impresos. Aquella noche me senté en la mesa de la cocina con un bloc de papel cuadriculado. Los estatutos de la comunidad y 3 pestañas abiertas, Oficina de Urbanismo Municipal. Estatutos de protección a veteranos del Estado y normativa sobre subvenciones públicas para vivienda. Subrayé cláusulas. Rodeé incoherencias. Anoté qué líneas hablaban de permisos y cuáles no. Las Colinas había recibido ayudas estatales para mejoras de accesibilidad y gestión de aguas que las vinculaban a directrices nacionales. Y Mercedes nunca había mencionado las exenciones. Ni en la reunión. Ni en la notificación. Ni en ninguna correspondencia. Porque no esperaba que nadie mirara tan hondo. Pensaba que las multas bastaban para mantener a la gente callada. Pero yo no había venido a callarme. ¿Fuera? La bandera se movía con el viento nocturno. La observé desde la ventana. Recortada contra la luz de la luna. Ella había fijado una fecha. Y ahora yo también. Al amanecer tenía programada una llamada con alguien a quien no había visto desde la misión en Herat.
Por entonces Daniela Morales era la analista jurídica más afilada que conocía. Contratada por la Oficina de Atención al Veterano del Ministerio de Defensa. Especializada en disputas de normativa residencial con veteranos. Ahora trabajaba en Valencia dentro de la Unidad de Cumplimiento Comunitario. No éramos íntimos. Pero habíamos estado juntos bajo el mismo polvo una vez. ¿Bastaba? Mantuve el tono profesional cuando contestó. Teniente Herrera, dijo con voz enérgica pero no fría. ¿Presentas algo o construyes algo? Ninguna de las dos. Solo intento impedir que tiren algo abajo. Escuchó mientras le exponía los hechos. Mástil. Multa. Orden de desmontaje y mi sospecha de que la comunidad había violado protecciones estatales. No dramaticé. Solo hechos. Citas. Fechas. Cuando terminé se quedó callada un segundo. ¿Tienes copia de los estatutos de la comunidad? Todas las versiones desde 2005. ¿Aceptaron ayudas públicas para vivienda después de 2008? Dos que encontré. Ayudas para gestión de aguas pluviales y adecuación de aceras. Entonces, si regulan estructuras en parcelas unifamiliares, se aplica la protección de símbolos nacionales. Apartado 3b. Están en infracción si no incluyeron cláusula de exención. Me recosté en la silla de la cocina mirando la pantalla del portátil. Entonces puedo presentar una queja. Puedes y debes, dijo. El ministerio se lo toma en serio. He visto casos que se aceleran cuando el mástil está ligado a un veterano condecorado. Especialmente con documentación de apoyo. Ya tenía escaneado el certificado de servicios de mi abuelo junto con citas. Historial de misiones y 2 fotos de él izando esa bandera sobre una tienda improvisada fuera de Herat. Enviaré el expediente hoy, dije. ¿Puedes seguir el caso? Lo marcaré para revisión interna. Querrán confirmar el cumplimiento de la comunidad con las condiciones de las ayudas. Si no las mantienen, podemos solicitar una paralización legal de todas las acciones de ejecución. Eso incluye tu orden de desmontaje. Agradecí a Daniela. No me debes agradecimiento, respondió. Estás haciendo exactamente lo que él habría hecho. Al mediodía el expediente estaba presentado a través del portal de cumplimiento del ministerio. Lo envié bajo el apartado 3 con pruebas adjuntas de las ayudas recibidas por la comunidad. Su historial de ejecuciones y la ausencia de exenciones para mástiles de bandera en sus documentos. No era una demanda. Todavía no. Era una bengala de señal. Y una vez lanzada, no se podía ignorar. Salí a tomar aire y pasé por delante de 3 casas con avisos frescos en los buzones. Infracciones de jardín. Discrepancias de color de puerta. Prolongación de luces de Navidad. Una vecina. La señora Morales. Lloraba en silencio mientras retiraba macetas del porche. Me arrodillé a su lado. ¿Necesitas ayuda? Dudó. Ojos rojos. Me dijeron que si no las quitaba empezarían a multarme por horas. ¿Sabías que no hay tope en esas multas? Sin tope significa sin límite. Y sin límite significa presión. No política. Me miró como si le hubiera dicho que el agua quema. No pueden hacer eso. ¿Verdad? No deberían, respondí. Pero cuentan con el silencio. Cuando volví a casa, mi abuelo estaba limpiando sus medallas en el salón. Cada una colocada con cuidado sobre una toalla. No preguntó qué había hecho. Solo asintió como si ya lo supiera.
Recuerdo cómo olía esa bandera, dijo sin levantar la vista. En el extranjero siempre olía a polvo y gasóleo. Pero aquí solo huele a casa. Me senté a su lado. Me pasó un paño y una cinta de campaña deslucida. Pase lo que pase, dijo. No la bajamos. No a menos que se muera el viento primero. Aquella noche recibí confirmación del ministerio. Revisión aceptada. Inspector de cumplimiento asignado. Paralización de ejecución recomendada pendiente de resolución. No era solo un tecnicismo. Era el principio de una tormenta. Y ya no estaba solo en ella. El correo llegó justo después del amanecer. Asunto: paralización temporal de ejecución, urbanización Las Colinas, Ministerio de Defensa. División de cumplimiento. Lo leí 3 veces. Corto. Formal. Pero decía lo que necesitaba. El mástil no se podía tocar mientras durara la revisión. Cualquier acción de la comunidad mientras tanto podía considerarse infracción estatal. Lo imprimí. Lo sujeté por dentro de la puerta principal y salí al porche con una calma que no había sentido en semanas. El viento ya empezaba a soplar, tirando de la bandera hacia afuera como si lo supiera. A las 9:06 apareció un SUV gris rodando despacio por la calle sin salida. Mercedes Valdés bajó con carpeta en mano y un jardinero siguiéndola como un perro fiel. No llamó. Simplemente cruzó el césped como si fuera suyo. Os di tiempo de sobra, dijo sin preámbulos. El equipo está aquí para completar el desmontaje. Bajé los escalones del porche. Brazos cruzados. Voz firme. Querrás leer primero el aviso de la puerta. Miró hacia atrás. Molesta. Subió 2 escalones y se quedó helada. El sello del ministerio en la parte superior parecía haberle quitado el aire. Sus ojos recorrieron el texto. Apretó la carpeta. Nudillos blancos. Esto no anula la autoridad de la comunidad, dijo. Si lo hace cuando la comunidad aceptó fondos estatales vinculados a protecciones de veteranos. Apartado 3b de la normativa de símbolos nacionales. No incluisteis ninguna cláusula de exención estructural. Parpadeó 2 veces. Luego se recompuso. Esto no ha terminado. Tienes razón. No ha terminado. Se giró bruscamente. Ladró algo al jardinero y volvió a su SUV hecha una furia. El motor rugió y desapareció calle abajo. Me quedé allí hasta que el ruido del motor se desvaneció. Hasta que el jardinero me hizo un gesto dubitativo y se marchó. Luego entré y por fin solté el aire. Mi abuelo estaba sentado a la mesa de la cocina, frotando el pulgar por el borde de una taza desportillada. Levantó la vista. Ojos serenos. La leyó. La leyó. No sonrió exactamente. Pero la comisura de su boca se movió lo justo para contar. Por primera vez en días me permití dejar de reaccionar y empezar a pensar. De verdad. Esto ya no era solo sobre Mercedes. No solo sobre una multa. Era sobre cada táctica que había usado para silenciar al barrio. Multas. Amenazas. Barreras de papel. Apostaba a que nadie plantaría cara porque costaba demasiado emocional. Legal y económicamente. Pero yo ya no era solo un nieto. Era testigo y ahora tenía un punto de apoyo. Saqué el portátil y empecé a organizar todo. Historial de casos. Capturas de pantalla de notificaciones. Patrones comunitarios. Revisé las actas públicas de las reuniones de la comunidad y noté algo extraño.
Un patrón. Cada gran iniciativa de ejecución que lanzaba Mercedes seguía a la aceptación de una ayuda estatal o autonómica, aguas pluviales en 2016. Eficiencia energética en 2018. Accesibilidad en 2021. Las ayudas le daban dinero para embellecer y mejorar. Pero cada vez usaba los fondos para imponer normas más estrictas, que afectaban desproporcionadamente a veteranos y jubilados. Y en ninguna parte, en ninguna, había mención a las exenciones obligatorias que exigían los convenios de las ayudas. Eso no era negligencia. Era exposición. Envié un correo de seguimiento a Daniela con mis hallazgos. 5 adjuntos. 2 cronologías. Un resumen que señalaba que la comunidad podía estar incumpliendo múltiples cláusulas de cumplimiento. 10 minutos después me llamó. Esto es grande, dijo. Si vuestra comunidad aceptó fondos sin divulgar públicamente las exenciones y aplicó normas contradictorias, se enfrentan a suspensión de ayudas y revisión supervisada. Hizo una pausa. Si el inspector encuentra lo que creo que encontrará, sí. Posiblemente más alto. Después de la llamada me senté de nuevo en el porche, viendo la bandera mecerse mientras una llovizna ligera caía sobre el césped. No era la clase de victoria que se ve en las películas. Ni vítores ni titulares. Solo espacio. Aire para respirar. Pero por ahora bastaba. Miré el aviso naranja todavía atado al mástil. No lo corté. Lo dejé allí. Descolorido. Goteando. Impotente. Que se pudriera donde todos pudieran verlo y recordaran lo que había intentado hacer. Encontré a Esteban Navarro detrás de la sala comunitaria, de pie a la sombra junto al cobertizo de mantenimiento. Brazos cruzados. Mirando la fuente seca. No me había oído acercar. ¿Siempre comes el almuerzo escondido?, pregunté. Se sobresaltó ligeramente. Luego se encogió de hombros cansado. A veces el silencio es más fácil cuando nadie te busca. Le tendí un folio doblado. Pensé que querrías ver lo que envió el Ministerio de Defensa ayer. No lo cogió enseguida. Solo lo miró como si pudiera quemarle. Es real, dije. Paralización temporal de ejecución. El desmontaje queda suspendido de momento. Lo tomó despacio. Lo leyó. Apretó la mandíbula y luego lo dobló y se lo metió en el bolsillo sin decir palabra. No solo revisan el mástil, continué. Están mirando todo el historial de ejecución de las colinas vinculado a las ayudas públicas. Presenté documentación sobre el patrón de Mercedes. Cada ayuda que aprovechó se convirtió en una represión. Esteban miró la grava bajo sus zapatos. Siempre pensé que mantenía equilibrada la junta. Parando ideas peores. No paras nada. Esteban. Mantienes la puerta abierta mientras ella pasa. Volvió la cabeza bruscamente. ¿Crees que es fácil? La gente aquí está aterrorizada de perder lo poco que tiene. Si empujas demasiado te multan hasta callarte o... peor. Te señalan. He visto a Mercedes hacer llorar a gente por el color de los buzones. He visto cómo asustó a un hombre hasta vender su casa. Y tú te quedaste sentado. Me quedé porque pensaba que podía arreglarlo desde dentro, respondió seco. Pensaba que si votaba con cuidado. Hablaba cuando importaba, nunca importó. Eso lo silenció. El viento cambió arriba. El mástil de la sala comunitaria ondeó. La mitad de sus cuerdas deshilachadas. La tela descolorida. Nadie lo cuidaba ya.
Se ha pasado de la raya, dije más bajo. El ministerio lo sabe. La paralización es solo el principio. Pero querrán más. Querrán corroboración. Seguía sin hablar. Respiré hondo y saqué un sobredoblado del bolsillo de la chaqueta. Estos son los estatutos internos que Mercedes reescribió el año pasado. Los conseguí en el archivo municipal. Nunca presentó la versión actualizada ante la Generalitat. Lo que viola la cláusula de registro del artículo 12. Eso deja a la Junta sin base legal para ejecuciones unilaterales como la del mástil. Eso captó su atención. ¿Estás seguro? Absolutamente. Y creo que tú sabías que no era legal cuando ella lo aprobó. Soltó el aire por la nariz. Largo y seco. Tengo los correos, dijo por fin. Cadena interna de la semana en que empujó esas revisiones. Les dijo a los miembros que era solo formato. Nadie votó. Ella simplemente lo registró como aprobado. Me quedé quieto. ¿Todavía los tienes? Están en el servidor de la comunidad. Protegidos con contraseña. Pero tengo acceso de administrador. Puedo reenviártelos discretamente. Eso ayudaría. Dudó. Mano en la puerta del cobertizo. ¿Y si se entera de que fui yo? No lo hará. Pero si esto llega a revisión estatal. Van a auditar cada voto. Cada acción. Cada nombre ligado a esas normas. Mejor ser el que dijo la verdad pronto que el que fingió no enterarse. Asintió despacio una vez. Los enviaré esta noche. Pero si lo hago, se interrumpió. Luego me miró a los ojos. Tú termínalo. No pares cuando dejen en paz el mástil. Haz que no pueda volver a tocar a nadie. Ese es el plan. Abrió el cobertizo. Cogió una escoba y caminó de vuelta hacia la sala comunitaria sin decir nada más. Aquella noche. Poco después de las 11. Llegó un correo sin asunto. Adjuntos, 6 hilos reenviados. Con fecha. Sin editar. Órdenes directas de Mercedes emitidas sin votación para actualizar estatutos y saltarse la revisión ordinaria. No era solo poco ético. Era fraude procedimental. Descargué todo. Encripté los archivos y los guardé fuera del dispositivo. No los necesitaba todos a la vez. Solo lo suficiente para apretar cuando llegara el momento. Y ahora los tenía. Esteban acababa de darme el gatillo. Solo tenía que apretar. Empecé temprano a la mañana siguiente mientras el barrio aún estaba lo bastante silencioso para oír los aspersores clicando en las calles sin salida. Los correos que envió Esteban eran demoledores. 6 hilos que mostraban a Mercedes dando órdenes unilaterales para modificar estatutos sin aprobación de la Junta. Había falsificado mayoría en el acta interna. Presentado minutos falsos y ejecutado nuevas restricciones usando esa autoridad fabricada. Pero esto no era solo pillar una mentira. Era palanca. Y para que pegara. Necesitaba más que un aliado y un rastro de papel. Necesitaba alineación, legal, procedimental y emocional. La gente tenía que sentir algo cuando saliera a la luz. Eso significaba mostrar las apuestas. No solo listar infracciones. Primer paso, redactar un informe completo que ligara las manipulaciones de estatutos de Mercedes con consecuencias reales. Era más que un problema legal. Era un abuso sistemático de confianza. Y tenía que hacer lo imposible de ignorar. Segundo paso, presentación. Envié el paquete completo a Daniela Morales en el ministerio. Asunto,
Patrón de ejecución urbanización Las Colinas, pruebas de autoridad falsa. Respondió en menos de una hora. Recibido. Escalando a división de supervisión. Preveo solicitud de actas de junta y estatutos legales. Ya estaba en marcha. Me recosté en la silla de la cocina. Portátil aún caliente bajo las manos. Mi abuelo estaba en el porche tarareando bajo. Tallando una muesca en la base del mástil. Lo hacía por cada año que llevaba aquí. 22 marcas y contando. Levantó la vista cuando salí. ¿Sigues jugando al ajedrez ahí dentro? Se acercó a mirar. Recuerda. Daniel. No ganes en silencio. Gana. Sabía lo que quería decir. No bastaba con sobrevivir al ataque de Mercedes. Teníamos que terminar su ciclo. Más tarde aquella tarde conduje al centro a la Asociación de Veteranos de la provincia. Necesitaba una perspectiva más. Alguien que viera tanto el lado legal como el de presión pública. Eso significaba conectar con gente que supiera llevar las conversaciones fuera de las salas y a la luz. Allí conocí a Ángela Santos, directora de atención a vivienda de veteranos de la provincia. Había oído hablar de la queja del mástil por Daniela y aceptó verme. Leyó mi informe en silencio, pasando páginas con una precisión que me recordó las revisiones jurídicas militares. Cuando terminó levantó la vista. Has hecho casi todo nuestro trabajo, dijo. Esto es un patrón de incumplimiento estatal ligado a supervisión del Ministerio y ayudas autonómicas. ¿Puedes aplicar presión? Puedo poner ojos encima. Si la comunidad empieza a hacer preguntas. Especialmente veteranos. Pasa de administrativo a interés público. Eso acelera las cosas. ¿Qué necesitas de mí? Caras, dijo. Historias. Vecinos dispuestos a hablar. Especialmente veteranos. ¿Cuántas más voces? Menos parece una vendetta personal y más parece lo que es, abuso sistemático. Sabía exactamente a quién llamar. De vuelta en Las Colinas paré en casa de los Rodríguez. Luego en la de la señora Morales. Luego en otras 2 residentes que había vigilado discretamente. Cada una golpeada por las tácticas de Mercedes. No necesitaba que se enfadaran. Solo que dijeran la verdad. Al atardecer tenía 4 declaraciones firmadas. Cada una detallando su experiencia bajo los estatutos falsos. Ángela confirmó que las incluiría en su petición de infracción comunitaria al ayuntamiento. Y entonces hice un movimiento más. Redacté una solicitud formal de sesión extraordinaria de junta para tratar la conducta de Mercedes y la revisión estatal en curso. Cité el artículo 6.2 de los estatutos, que permitía a los residentes convocar una audiencia con causa documentada y 4 hogares de apoyo. Ahora tenía 6. Deslicé la carta bajo la puerta de la sala comunitaria justo antes de las 9 de la noche. Mercedes aún no lo sabía. Pero la próxima reunión no sería de rutina. Sería el ajuste de cuentas. Pasé el día siguiente preparando el terreno. No solo para la reunión, sino para lo que vendría después. La carta que presenté activaba una respuesta obligatoria de la Junta según sus propias normas. Tenía 72 horas para convocar la sesión o la Oficina Autonómica de Cumplimiento podía forzarla. Sabía que Mercedes intentaría retrasarla. Quizá incluso descartarla directamente. Pero esta vez no podría esconderse detrás de su carpeta. El rastro de papel era demasiado largo ya. Demasiado ruidoso. Aún así. No esperé. Fui puerta por 3 calles sin salida. Sin octavillas.
Sin discursos. Solo conversaciones tranquilas con vecinos que ya conocía por sus infracciones. Miguel y Elena Rodríguez. La señora Morales. El señor Nieto. Que había dejado de poner luces de Navidad después de que Mercedes le multara 150 euros por iluminación no autorizada. Cada uno tenía una historia. Cada uno asintió cuando les expliqué lo que venía. No vamos a asaltar la sala comunitaria, dije. Vamos a presentarnos. Visibles. Tranquilos. Irrefutables. Cada cara que vi tenía la misma expresión cansada que había visto en la de mi abuelo cuando llegó la primera notificación. No rabia. No miedo. Solo agotamiento. Mercedes había construido esta comunidad sobre silencio y rutina. Mi trabajo no era hacer que la gente gritara. Era recordarles que tenían derecho a que les escucharan. A media tarde tenía una lista de 14 asistentes confirmados para la sesión extraordinaria. Puede que no parezca mucho. Pero en una urbanización de jubilados donde las reuniones normales tenían como máximo 5 personas. Era una ola. Dentro de casa convertí la mesa del comedor en centro de operaciones. Portátil en un extremo. Copias impresas en el otro. Añadí una página final, captura de pantalla de la escalada de la queja estatal con fecha y hora. Esa última imagen no era solo para impresionar. Era seguro. Si Mercedes intentaba cerrar la sesión o dar la vuelta al relato, el registro de escalada hablaría más alto que cualquier cosa que dijera ella. A las 6:45 mi abuelo entró en la cocina llevando una bandera doblada en los brazos. No la que ondeaba fuera. Otra más antigua. Quiero que la lleves contigo, dijo. No como arma. Como recuerdo. La desdoblé con cuidado. Estaba gastada en los bordes. Suave por los años. Colores apagados pero aún orgullosos. Una bandera de campaña de su última rotación de base. Explicó. La habían izado sobre los barracones el día que llegó la orden de volver a casa. Asentí una vez. La doblé con cuidado y la metí en la parte superior de mi carpeta. Aquella noche Mercedes respondió por fin. Un aviso impreso pegado en cada buzón, sesión extraordinaria convocada. Sala comunitaria. Lunes 6. La discusión se limitará al orden del día aprobado. Ya estaba intentando controlar el marco. No esperaba menos. Lo que no esperaba era quién la estaría esperando. A la mañana siguiente pasé por casa de Esteban. Abrió en ropa de deporte. Parecía que no había dormido. ¿Estás bien?, pregunté. Envié toda la cadena, dijo en voz baja. Todo. No solo los votos del mástil. Todo. Me tendió un pendrive. Ahora es tuyo. Pero si lo usas. Úsalo limpio. Sin drama. Solo verdad. No estoy aquí para humillarla, dije. Estoy aquí para pararla. Me miró un segundo largo. Entonces estaré allí el lunes. Y hablaré. No fue un momento dramático. Solo una afirmación sencilla de un hombre que por fin había decidido que la línea se había cruzado demasiadas veces. El resto del día fue tranquilo. Como ese silencio antes de que cambie el tiempo, pesado. ¿Expectante? Comprobé el mástil por última vez aquella tarde. El aviso naranja había desaparecido. Arrancado. Volado. O quizá alguien lo quitó sin preguntar. En cualquier caso. Ya no importaba. Ese mástil se quedaba en pie. Y el lunes por la noche nosotros también.
Llegué a la sala comunitaria 30 minutos antes. Pero no fui el primero. El señor Nieto ya estaba sentado en la segunda fila. Bastón cruzado sobre las rodillas. La señora Morales 2 asientos más allá. Pasando las páginas de una copia impresa de los estatutos. Miguel y Elena Rodríguez estaban de pie al fondo. Susurrando en voz baja pero firme. Uno a uno los asientos se llenaron. No solo de residentes, sino de gente que llevaba años susurrando detrás de puertas que ahora por fin se abrían. A las 5:50 la sala tenía más de 20 vecinos. Puede que no parezca mucho. Pero en las colinas era un levantamiento. La sala olía levemente a desinfectante y moqueta vieja. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. Las sillas plegables miraban a una mesa larga al frente donde ya estaban colocadas las placas con nombres. Mercedes Valdés. Presidenta. En mayúsculas. Centrada como el cartel de una reina. Esteban Navarro a un lado. ¿Sin carpeta? Sin portátil. Solo su nombre y un bloc legal. A las 5:58 entró Mercedes. Se detuvo una fracción de segundo al ver el público. No lo suficiente para que la mayoría lo notara. Pero yo sí. Ese instante en que la sorpresa recortó el borde de la confianza. Se sentó con aplomo practicado y bajó la vista a su pila de papeles. Esta es una sesión de cortesía, dijo cortante antes de que nadie hablara. Recordemos que nos ceñiremos al orden del día aprobado. Nada de gritos. Nada de quejas no autorizadas. El micrófono de la mesa ni siquiera estaba encendido todavía. Levanté la mano. Mercedes me miró por encima de las gafas. Señor Herrera. Este no es momento para preguntas. No estoy haciendo una pregunta, respondí. Estoy presentando una preocupación registrada bajo revisión de ejecución. El artículo 6.2 concede a los residentes el derecho a presentar pruebas durante una sesión extraordinaria. Un murmullo discreto recorrió la sala. No respondió. Solo señaló rígidamente el micrófono. Avancé con la carpeta en la mano. La abrí y coloqué una copia impresa de la orden de paralización del ministerio sobre la mesa. Este mástil, empecé, lleva 22 años en el jardín de mi abuelo. Se ha citado para desmontaje basándose en modificaciones de estatutos impulsadas sin votación adecuada de la Junta. Coloqué los correos de Esteban al lado. Esta cadena de correos del vicepresidente Esteban Navarro confirma que nunca se produjo tal votación. Además, las acciones de ejecución basadas en esos estatutos falsos incluyen multas excesivas, desmontajes y amenazas contra al menos 13 hogares de esta sala. Jadeos. Alguien dejó caer un bolígrafo. La cara de Mercedes se tensó. Eso es una acusación. No un hecho verificado. Esteban se aclaró la garganta. Yo puedo verificarlo, dijo poniéndose en pie. Los correos son reales. La votación nunca se celebró y la revisión de estatutos presentada en abril nunca fue aprobada por quórum. El silencio se rompió como cristal. Coloqué la página final, la captura de pantalla de la notificación de revisión supervisada del Ministerio sobre la mesa. Esto es ya una investigación a nivel estatal. Sus acciones ligadas a restricciones de bandera bajo un programa de vivienda financiado con fondos públicos están bajo escrutinio. Si se encuentra infracción, Las Colinas arriesga la suspensión de todas las ayudas activas del Estado y posibles sanciones de devolución. Mercedes abrió la boca. Pero no salió nada. Sus ojos saltaron a los papeles como si pudieran salvarla. Pero no se movieron. Nosotros tampoco.
No pido castigo, continué. Pido responsabilidad, que la Junta suspenda los poderes de ejecución pendiente del resultado de la revisión estatal. Y que Mercedes Valdés se recuse de futuras sesiones hasta que concluya dicha revisión. Un murmullo se extendió como viento entre hierba alta. Alguien al fondo aplaudió una vez. Suave. Luego otra. Una segunda persona se unió. Y luego otra. No se convirtió en ovación de pie. No era nuestro estilo. Fue algo más silencioso. Más pesado. ¿Real? Mercedes se levantó de golpe. Esta reunión ha terminado. No ha terminado, dijo Esteban. No hasta que votemos. Y entonces. Por primera vez desde que llegué a las colinas. La vi sentarse de nuevo. Ya no al mando. Ya no protegida por el silencio. Sino rodeada de vecinos que por fin habían encontrado su voz. La moción se aprobó. 3 de 5 miembros de la Junta, incluido Esteban, votaron a favor de suspender los poderes de ejecución pendiente de la revisión estatal. Mercedes votó en contra. Por supuesto. El quinto se abstuvo. Ojos fijos en el suelo. Quedó todo registrado. Audio. Actas. Testimonios presenciales. Mercedes no volvió a hablar después de la votación. Recogió sus carpetas metódicamente. Se levantó y salió de la sala comunitaria sin mirar a la sala. Sin declaración final. Sin negación. Solo una retirada tranquila y practicada. Nadie la siguió. Me quedé cerca de la mesa delantera. Carpeta aún abierta a mi lado. La bandera que me había dado mi abuelo bien guardada dentro. Los residentes no estallaron en aplausos. Este momento no era para vítores. Era demasiado pesado para eso. La energía en la sala no era victoria. Era liberación. Como si un peso se hubiera quitado de los hombros de todos a la vez. Esteban fue el último en levantarse. Se volvió hacia la sala. Una mano aún sobre la mesa. Debería haber hablado antes, dijo. Pero hablo ahora. Eso es lo que importa. Luego bajó sin ceremonia y caminó hacia mí. ¿Fuera? El aparcamiento estaba iluminado por farolas y el naranja tenue de un sol poniente. Unos cuantos vecinos se quedaron en pequeños grupos. Algunos solo asintieron al pasar. Otros me dieron las gracias en voz baja. Pero la mayoría simplemente parecían diferentes. Más ligeros. La señora Morales se acercó en silencio, sujetando un papel doblado. Me puso 3 multas en un mes, dijo, sosteniendo el papel como si todavía pudiera escocer. Casi vendo la casa. Pero creo que me quedaré ahora. Cogí el papel. Lo doblé más apretado y lo metí en el bolsillo de la chaqueta sin leerlo. Deberías, dije. De vuelta en casa. Mi abuelo me esperaba en el columpio del porche. No tuve que decir nada. Miró mi cara. Luego la bandera que seguía en pie en el jardín. Y sonrió. No ampliamente. No orgulloso. Solo satisfecho. La has devuelto al silencio, dijo. No al que usaba Mercedes. No, coincidí. Al que merece la pena defender. Nos quedamos allí mucho rato. Escuchando el canto de los grillos en los setos. El crujido del columpio bajo nuestro peso y el suave tintineo de sus placas de identificación mientras las jugueteaba distraído. Más tarde aquella noche recibí una llamada de Daniela.
La revisión se ha escalado, dijo. Múltiples quejas presentadas por residentes directamente después de la reunión. Combinadas con la documentación que aportaste. Han abierto una auditoría completa de procedimiento. ¿Qué significa eso para la comunidad? Que las acciones de Mercedes no se perderán en letra pequeña. La Junta tendrá que hacer formación de cumplimiento obligatoria. La elegibilidad para ayudas queda congelada hasta nuevo aviso. ¿Y si encuentran falsedad intencionada? Podría desencadenar reestructuración de la Junta. No dije nada enseguida. Daniela continuó. Voz más suave ahora. La mayoría de la gente no empuja tan lejos. Daniel. No se quedan el tiempo suficiente para que importe. Tuve que hacerlo. Lo sé. Por eso funcionó. Después de la llamada salí y miré otra vez la bandera. Se movía más despacio ahora. Atrapada en una brisa más suave. Dejé que mi mano descansara en la base de metal. Sintiendo el frío que aún se le pegaba del aire nocturno. El aviso naranja que una vez colgó allí había desaparecido. Roto. Descolorido. Tirado hacía tiempo. Pero la bandera seguía allí. Erguida. En casa. Una semana después. El nombre de Mercedes Valdés desapareció discretamente del tablón de anuncios de la comunidad. Sin anuncio formal. Sin despedida. Solo un nuevo folio colgado en el pasillo de la sala comunitaria. Presidenta en funciones, Esteban Navarro. Un cambio limpio en blanco y negro grapado al corcho como si nunca hubiera pasado nada. Pero el barrio recordaba. El mástil seguía en pie. ¿Intacto? No porque alguien hubiera dado permiso. Sino porque alguien lo había recuperado oficialmente. La comunidad lo reclasificó como estructura conmemorativa histórica de veterano. Término que Esteban añadió tras revisar las modificaciones de estatutos que presenté. Pero los dos sabíamos lo que era realmente. Era una línea en la tierra. Y Mercedes la cruzó. No perdió su casa. No fue a la cárcel. Así no terminan estas historias. Simplemente dimitió. Alegando problemas de salud y presión comunitaria. Sin disculpas. Sin explicación. Pero no hacía falta que lo dijera. El silencio que una vez controló ya no le pertenecía. Ahora nos pertenecía a nosotros. Unos días después de su dimisión. El jardín conmemorativo junto a la sala comunitaria. Antes lleno de maleza y olvidado. Fue limpiado de hierbas y rodeado de nuevas piedras blancas. Esteban lo organizó en silencio. Sin discursos. Solo un cartel para quienes llevaron banderas al fuego. Encontré a mi abuelo de pie allí solo la mañana después de que colocaran el cartel. Llevaba la chaqueta del uniforme. No completa. Solo la parte de arriba. Botones pulidos reflejando la luz. Gorra en la mano. No lloró. Solo se quedó quieto. Como la bandera detrás de él. Pensé que enterrarían ese rincón bajo mantillo y lo llamarían Mejora, dijo sin mirarme. Esteban dijo que era hora. Soltó una risa suave. Todos sabían que era hora. Solo hacía falta que alguien se lo recordara. Aquella tarde caminé el circuito del barrio. Sin avisos naranjas. Sin susurros. Hasta el aire se sentía distinto. Como el silencio que te ganas. No el que te obligan a aceptar. La señora Morales había vuelto a colgar sus móviles de viento. Miguel Rodríguez estaba repintando los escalones de su entrada en el mismo tono azul que una vez le costó una multa.
Y alguien, no sé quién, plantó una pequeña bandera de España en la base del buzón comunitario. Sin cartel. Sin declaración. Pero no hacía falta. Bastaba. En cuanto a mí, amplié mi estancia. El ejército me dio permiso para trabajar a distancia unos meses más. Les dije que supervisaba una resolución de asuntos civiles. No preguntaron. No hacía falta. Algunas luchas no dejan cicatrices. Dejan recordatorios. La bandera fuera de la casa de mi abuelo sigue izándose cada mañana. Ya no lo hace solo. Algunos días la hizo yo. Otros días el hijo de los vecinos. El pequeño Lucas. Le ayuda a subirla. Le pusieron una luz solar pequeña para que se quede iluminada toda la noche. No es obligatorio. Pero se sintió correcto. Y la infracción nunca se retiró oficialmente. Fue borrada por la verdad. Por la exposición. Por las voces que se unieron y dijeron basta. Las colinas sigue teniendo normas. Sigue teniendo estándares. Pero ahora también tiene memoria. Tiene voz y tiene una línea que las futuras presidentas se lo pensarán 2 veces antes de cruzar. A cualquiera que se haya enfrentado alguna vez a una comunidad de propietarios intentando reescribir tu dignidad en puntos y multas. Sabed esto, no estáis solos. Hay leyes. Hay procedimientos. Pero, sobre todo, hay poder en la paciencia. En las pruebas y en la gente que se niega a ser silenciada. No ganamos porque gritáramos más alto. Ganamos porque nos mantuvimos el tiempo suficiente para que nos escucharan.